Entonces, ahí se ven las dos pantallas. Sí, sí, se ve bien. Ok. Entonces vamos a ver las inmunodeficiencias primarias o ya mejor conocidas como errores innatos de la inmunidad. Entonces vamos a hacer una revisión de, cómo sospecharlas, en quién sospecharlas. Eh, Vamos a hablar una de las inmunodeficiencias más frecuentes y, bueno, sobre todo en adultos, porque la mayoría como vamos a ver más adelante, la mayoría de las inmunodeficiencias primarias se dan o se presentan en niños, pero hay muchas inmunodeficiencias que también que se presentan ya en la edad adulta y vamos a ver en qué tipo de pacientes. Entonces, bueno, como definición son defectos hereditarios del sistema inmune que conducen a un aumento en la susceptibilidad a infecciones y o una falla en la regulación inmune. Y de acuerdo a los fenotipos, también predisponen o hacen susceptible a la persona a una diversidad de fenotipos autoinmunes, autoinflamatorios, alérgicos o malignos. Entonces, son estos fenotipos los que se presentarían en los pacientes adultos, ¿no? Aquellos pacientes con enfermedades autoinmunes que durante la infancia pues nunca se sospechó, nunca se investigó una inmunodeficiencia que pueden presentarse eh, ya hasta la edad adulta. Entonces, como introducción, existen más de 430 inmunodeficiencias primarias, perdón por el error, este, y se han encontrado más de 320 mutaciones identificadas para las inmunodeficiencias primarias. Se presentan más o menos en uno de cada 500 recién nacidos vivos, aunque la literatura varía. Esta es de una literatura de Latinoamérica, entonces más o menos es lo que se reporta. Y evidentemente el retraso en el diagnóstico genera un mal pronóstico de las inmunodeficiencias primarias, sobre todo, evidentemente, en aquellas que se presentan en las edades tempranas. Perdón. Entonces, bueno, la mayor frecuencia de las inmunodeficiencias primarias, ya lo decíamos, se da en los primeros años de vida y se presentan o se manifiestan como infecciones recurrentes graves y potencialmente mortales. En las edades mayores están relacionadas con autoinmunidad, con la autoinflamación, alergias y cáncer, que ya lo mencionábamos. Entonces, esto es un modelo. Se me movió la imagen. Bueno, este es un modelo de más o menos la diferenciación de la respuesta inmunológica en cuanto a los linfocitos B y en los linfocitos T. Nada más como un ejemplo para recordarlo. Entonces, así es como se da en la inmunidad innata y en la inmunidad adaptativa. Es decir, sabemos que los fagocitos tienen un estímulo, digo, perdón, bueno, este estímulo está dado por las células dendríticas, que son las que reciben pues sí, la primera indicación que le va a dar al sistema inmune para activarse y entonces llamar a la inmunidad adaptativa, que es mediada por los linfocitos B y los linfocitos T, para terminar atacando o respondiendo ante el estímulo o al agresor que está en el huésped. En cuanto a la epidemiología de las inmunodeficiencias primarias, pues la prevalencia mínima va entre 1.5 y 18.8 por cada 100.000 habitantes. Bueno, hay una variación de acuerdo con la enfermedad, con el tipo de enfermedad, con la edad, el sexo y la localización de las personas o de los enfermos, ya que se dice, por ejemplo, que la deficiencia selectiva de IgA está o se presenta en uno de 500 caucásicos o de cada 500 caucásicos. Y aquí está una gráfica que lo divide de acuerdo a los grupos etarios. Entonces, por ejemplo, eh, la gráfica nos muestra que la edad en la que más frecuentemente se presentan
es entre los 5 y los 19 años de edad, es decir, las edades primeras o las primeras edades de la vida, entre los 20 y los 39 años es cuando se da la más frecuente, la segunda más frecuente en cuanto a las enfermedades autoinmunes, que son cuando más se diagnostican, y bueno, ya el 16% se da en los 40 años, ¿no? Y en la última década se ha visto un aumento de 5 veces la incidencia. Esto se cree que es más bien por lo acucioso que se ha vuelto el diagnóstico o la investigación de las inmunodeficiencias, no propiamente porque se estén desarrollando más. Aunque pues el desarrollo de nuevas estrategias diagnósticas y de estudio de la patogenia de las diferentes inmunodeficiencias también ha desarrollado o ha llevado al mayor diagnóstico de estas enfermedades. Entonces, ya lo decíamos al inicio, los defectos genéticos leves generalmente o pueden presentarse con mayor frecuencia en la adultez. La mayor frecuencia o las enfermedades de las inmunodeficiencias primarias que más frecuentemente se presentan en adultos son la inmunodeficiencia común variable, la deficiencia selectiva de IgA y la deficiencia de subclase de IgG. Entonces, siendo el grupo más frecuente de las inmunodeficiencias primarias la deficiencia de globulinas o de anticuerpos. De todas maneras, en adultos son las más frecuentes. Antes se hablaba de una frecuencia de menos de 40% en adultos de las inmunodeficiencias primarias. Ahora se habla de más del 60% de inmunodeficiencias primarias que pueden presentarse o ya se diagnostican también en enfermedades adultas. En cuanto a la relación hombre-mujer es interesante porque antes se decía que la presentación era más frecuente en hombres, con un 2.4, 2.5 a 1. Ahora ya se dice que es 1 a 1 y esto eh, se dice, o las referencias bibliográficas hablan de que antes se notaba una dominancia de los defectos ligados a X y actualmente se ha incrementado el diagnóstico de enfermedades autosómicas recesivas o sí, de inmunodeficiencias asociadas con una herencia autosómica recesiva. Y esto ha prácticamente llevado a esta relación, a regular esta relación 1 a 1. Entonces, ya lo mencionaba en la diapositiva pasada, la deficiencia de anticuerpos es la inmunodeficiencia primaria más común. Y aquí lo vemos en la gráfica, el 45% es relacionado con las deficiencias de anticuerpos predominantemente y el 15%, que es la segunda inmunodeficiencia, es las subclases de deficiencias inespecíficas primarias. La segunda, que esa se presenta prácticamente en niños, pues es las inmunodeficiencias combinadas, pero también un grupo importante que tiene defectos genéticos específicos son, bueno, los asociados con características sindrómicas. Muy bien, entonces hay una clasificación fenotípica que brinda la UIS, que la divide en 10 grupos. Sin embargo, de esos 10 grupos hay algunas bibliografías que refieren 4 grupos de mayor importancia, algunas 6 u otras 8. Pero bueno, los 10 grupos son el 1, las inmunodeficiencias que afectan la inmunidad celular y humoral. Entonces, por ejemplo, en este grupo está la inmunodeficiencia severa combinada y las inmunodeficiencias combinadas generalmente menos profundas que llegan a, bueno, estas son prácticamente de los niños, de los recién nacidos y algunos niños que en las menos profundas llegan
a tener más pronóstico vital. Las inmunodeficiencias combinadas con síndromes o características asociadas, como sería el síndrome de hiper-IgE, que ahorita vamos a ver algunas características físicas que tienen los pacientes o fenotípicas. Las deficiencias predominantemente de anticuerpos, que son, ya lo mencionábamos, el grupo más frecuente, y dentro de ellas la hipogamaglobulinemia bueno, es el subgrupo más frecuente. Otras deficiencias de anticuerpos, como la selectiva de IgA. El cuarto grupo son las enfermedades de disregulación inmune, que entre estas entran las que son asociadas a infección por virus de Epstein-Barr, la linfohistiocytosis hemofagocítica, perdón, y los síndromes con autoinmunidad, que ya lo vemos en la adultez. El quinto grupo son los defectos congénitos del número de fagocitos, funciono ambas, que son los efectos funcionales de fagocitos, que la principal manifestación son en la piel o formación de abscesos. La neutropenia también entra dentro de esta clasificación. Los efectos en la inmunidad innata e intrínseca, que son aquellos pacientes que tienen infecciones bacterianas por bacterias o parásitos atípicos, o no poco frecuentes, no por llamarlos atípicos. Los trastornos autoinflamatorios es el séptimo grupo. El octavo son las deficiencias del complemento. El noveno, la falla de médula ósea. Y el décimo, las fenocopias de inmunodeficiencias primarias, que son ya inmunodeficiencias muy poco frecuentes. Entonces, hablando de las inmunodeficiencias primarias en el adulto, los defectos en la diferenciación del linfocito B y producción de anticuerpos, ya lo mencionamos durante esta presentación. De las más frecuentes son la común variable, la deficiencia selectiva de IgA, las deficiencias de subclases de IgG y las deficiencias en la producción de otros anticuerpos en específico. Algunas deficiencias del complemento que también se presentan frecuentemente en la adultez, los polimorfismos genéticos en la inmunidad innata, la susceptibilidad mendeliana a infecciones, las inmunodeficiencias primarias en el adulto típicas de la infancia, que son muy poco frecuentes, pero son de las que más, o estos son los subgrupos que más vemos en la adultez. Entonces, en el artículo original de la clasificación, de la última clasificación de las inmunodeficiencias primarias, ponen 8 presentaciones clínicas comunes de las inmunodeficiencias primarias. Entonces, el signo más frecuente o más bien la presentación más frecuente que tenemos que buscar ante la sospecha o para sospechar una inmunodeficiencia primaria son las enfermedades del tracto respiratorio o las ENT, que son las infecciones de vías respiratorias, las bronquiectasias, que son algo muy frecuente relacionada con los procesos infecciosos inflamatorios recurrentes en la vía respiratoria. Bueno, algo característico es la falla para el crecimiento, las diarreas frecuentes, las infecciones piógenas, que es lo que mencionaba de los defectos de los fagocitos. Entonces, esta clasificación bueno, este cuadro lo consideré importante porque lo relaciona con la clasificación de la UIS. Las infecciones inusuales o las infecciones que tienen un curso severo, inusual. Entonces hablamos de las más frecuentes, del grupo de inmunodeficiencias más frecuentes, que son las deficiencias que afectan la inmunidad humoral y celular, las infecciones recurrentes por el mismo patógeno, por ejemplo, en la mutación por el gen aire, que se relaciona con la candidiasis frecuente o recurrente, el angioedema, que están relacionados con las deficiencias del complemento. Entonces,
Estos son los 10 signos de alarma que tenemos que considerar para sospecha o la búsqueda intencionada de una inmunodeficiencia primaria en los adultos, porque los más frecuentes que vemos son los signos de alarma en niños. Entonces, 4 más infecciones que requieran antibiótico-terapia en un año: otitis, bronquitis, sinusitis y neumonía. Las infecciones recurrentes o infecciones que requieran tratamiento prolongado con antibióticos. 2 o más infecciones bacterianas severas, por ejemplo, osteomielitis, meningitis, sepsis y celulitis. 2 o más episodios de neumonía corroborada por estudios radiográficos en 3 años. Una infección de localización inusual o por microorganismos no frecuentes. Y, bueno, evidentemente algún antecedente familiar de inmunodeficiencias primarias. Entonces, ¿en qué pacientes lo sospechamos? En aquellos pacientes que tengan infecciones por microorganismos oportunistas o raros. Evidentemente, siempre hay que descartar ante el diagnóstico o ante el abordaje diagnóstico de una inmunodeficiencia causas de inmunodeficiencia secundaria, no solo VIH, sino otros tipos de infecciones como virus de Epstein-Barr, que también causa inmunodeficiencias primarias. Otras serían pérdida de proteínas, enfermedades como síndrome nefrótico, vaya. Siempre hacer el abordaje de diferentes etiologías que pudieran dar una inmunodeficiencia secundaria. Infecciones recurrentes, infecciones severas, falta de respuesta al tratamiento, complicaciones poco comunes en el paciente y localizaciones no frecuentes de infecciones que, que son datos que nos harían sospechar o buscar intencionadamente una inmunodeficiencia primaria. Entonces, este esquema es, pues, básicamente un resumen de estos datos de alarma y que son los relacionados con los diferentes fenotipos de las inmunodeficiencias primarias: el angioedema, las infecciones recurrentes de vías respiratorias, eh, las enfermedades inflamatorias autoinmunes o autoinflamatorias. Algo común también es la linfoproliferación. Ahora, en cuanto al abordaje, pues lo primero es la historia clínica. ¿Qué tenemos que tomar en cuenta de la historia clínica? El género y el lugar de origen. El género por el patrón de herencia que sea ligado al X, autosómica recesiva. En lugar de origen por la frecuencia de este tipo de enfermedades en las comunidades endogámicas, que incluso cada enfermedad o cada tipo de inmunodeficiencia primaria se ve una frecuencia en cohortes de comunidades endogámicas y no endogámicas y mutaciones específicas en comunidades endogámicas y no endogámicas. En cuanto a los antecedentes familiares, evidentemente la consanguinidad es uno de los más, de los antecedentes más importantes, y muertes tempranas o abortos de repetición. En cuanto a los antecedentes personales patológicos, las infecciones, el número de eventos de infecciones, la gravedad de estas y los microorganismos, por lo que ya mencionábamos en las diapositivas pasadas. Otro dato importante, que es de hecho un apartado en casi toda la bibliografía de inmunodeficiencias primarias, son las vacunas. Ya sea que se hagan complicaciones a vacunas de gérmenes vivos, principalmente una que se menciona mucho es la BCG-itis o las alteraciones neurológicas asociadas asociadas a la vacuna de poliomavirus. Entonces, estos son datos importantes en la historia clínica. Continuando con los antecedentes personales patológicos y relacionándolos un poco con los tipos de fenotípicos de inmunodeficiencia, serían las infecciones respiratorias recurrentes en las deficiencias humorales, sobre todo por por microorganismos encapsulados. Las diarreas o el síndrome de malabsorción, que también se puede relacionar por deficiencias humorales, por ejemplo, las inmunoglobulinas, las deficiencias selectivas de inmunoglobulina A,
En cuanto a los abscesos recurrentes, la fagocitosis, que ya lo mencionábamos, o también las alteraciones relacionadas con la piel, que es algo que se menciona en todas las bibliografías, la piel, búsqueda de fagocitosis. En cuanto a las infecciones oportunistas severas, celulares o las combinadas graves, principalmente en niños, y candidiasis mucocutánea en la mutación del gen AIRE, evidentemente no relacionada con otra causa de inmunodeficiencia secundaria. Eh, en cuanto a la exploración física, signos característicos de inmunodeficiencias primarias, hay de cada tipo de subtipo de inmunodeficiencia primaria, hay unas manifestaciones específicas, algunas de ellas los mencionan como craneosinostosis, digo, evidentemente no son todas, hay muchas manifestaciones, cabellos plateados o dorados, el hipertiroidismo, las telangiectasias en conjuntivas, el puente nasal plano o ancho, malformaciones en pabellones auriculares, la micrognatia, que también son signos que se pueden encontrar a veces en cuadros alérgicos, por ejemplo. Entonces, a veces tienen se sobrelapan en las manifestaciones. Y bueno, aquí puse una imagen ejemplificando esto es más relacionado con las inmunodeficiencias que tienen características sindrómicas. Por ejemplo, en este cuadro o en esta imagen de la derecha, pues son los pacientes que tienen un síndrome de IgE. Y estas son de diferentes razas y es justo la comparativa porque muchos tienen características muy similares o casi todos tienen características similares a pesar de su tipo de raza. Entonces, este es el síndrome de hiper-IgE. Continuando con el abordaje, pues bueno, los laboratorios o las pruebas complementarias las dividen en la bibliografía como por niveles. Entonces, los estudios de nivel 1, que son los principales complementarios, ahí me faltó agregar uno, que serían la bioquímica, pero el principal es la biometría hemática, que muchas veces pueden no tener alteraciones en la biometría hemática, sin embargo, por ejemplo, considerando el recuento de plaquetas, pues las trombopenias, no es frecuente en adultos, pero las trombopenias asociadas a Biscott-Aldrich o síndrome de Biscott-Aldrich es frecuente o es una de las consideraciones que tenemos que tener. La común variable, perdón, las combinadas graves también son frecuentes o la común variable incluso. Eh, las, las subclases de inmunoglobulinas que traigo una tabla más adelante, pero hay que recordar que están percentiladas por la edad. Entonces hay que considerar cuando se nos presente algún caso, eh, los valores de laboratorio pues son valores universales, vaya, dependiendo del tipo de laboratorio, pero hay que siempre percentilarlos con la edad. Eh, El nivel 2 de estudios pues son respuestas de anticuerpos, antitétanos, antidifteria, antineumococos, anticuerpos naturales e incluso la respuesta mediada por T, que bueno, es nivel 3, pero las respuestas mediadas por T, las respuestas mediadas por B. Otro que hacemos ahí frecuentemente en el hospital son las subpoblaciones de linfocitos, los linfocitos CD3, que son los T, y los CD19, CD20, que son los B. Entonces, también estos se percentilan de acuerdo a la edad. Y pues bueno, esto es un ejemplo de cómo se hacen o cómo se reportan más bien las subclases de linfocitos. El estudio del complemento, que también hay tipo 1 y tipo 2, de acuerdo a las respuestas que ya conocemos del complemento. Entonces, esta es una tabla que son las percentilas de las inmunoglobulinas y de los linfocitos de acuerdo a las edades. Entonces, bueno, en los adultos generalmente no los pone el laboratorio, pero es un punto a considerar cuando se nos presente un cuadro una sospecha de inmunodeficiencia. Los estudios de nivel 3, pues bueno,
estudios más específicos como la capacidad oxidativa de neutrófilos, la cuantificación de otros componentes del sistema de complemento, otras subpoblaciones de linfocito menos frecuentes, que son ya inmunodeficiencias mucho más selectivas y que son poco frecuentes verlas en la población, o el estudio aquí en pues, nuestro país y en nuestra sede es poco frecuente. Estudios especiales como el FISH, es el ejemplo de la imagen que está a la derecha. Y bueno, ya estudios nivel 4, cultivos de linfocitos, para medir la estimulación y la respuesta de estos. Entonces, estos esquemas me parecieron interesantes porque finalmente esta bibliografía es de un artículo de pediatría, porque es donde más frecuentemente se ven este tipo de inmunodeficiencias, pero se me hizo interesante que hacen esquemas de abordaje de acuerdo a los fenotipos de las inmunodeficiencias. Entonces, por ejemplo, en los defectos de la producción de anticuerpos, considerar los tipos de infecciones, por ejemplo, las otitis recurrentes, que las infecciones sinopulmonares, la meningitis, la sepsis, que ya son, mencionábamos en diapositivas pasadas, las enfermedades autoinmunes, las citopenias inmunes. Entonces, si es una infección en una localización, generalmente no pensamos en una inmunodeficiencia. Cuando tenemos infecciones en dos o más localizaciones o infecciones en localizaciones poco frecuentes, raras, entonces consideramos una inmunodeficiencia y se vuelve posible. Entonces nos vamos en cuanto a la parte de la exploración física, perdón. Algo importante, tenemos que buscar la ausencia de amígdalas o nódulos linfoides. Entonces, bueno, la ausencia o la presencia, perdón. En la ausencia de amígdalas o nódulos linfoides, entonces nos damos una inmunodeficiencia primaria probable. Si hay amígdalas o nódulos linfoides, se vuelve posible la inmunodeficiencia. Entonces nos vamos a los estudios de laboratorio, el análisis cuantitativo de inmunoglobulinas, de acuerdo a la edad, y entonces bueno, aquí se deriva al especialista, pero pues ya se continuaría con el abordaje. Algo importante es la ausencia, dependiendo evidentemente del fenotipo de la inmunodeficiencia, es la ausencia de las amígdalas o nódulos linfoides por la patogenia de cada una de las inmunodeficiencias más frecuentes. En cuanto a los defectos inmunológicos de los fagocitos, ya lo mencionaba en diapositivas previas, el examen físico es lo más importante y entonces nos vamos a buscar principalmente abscesos recurrentes, alteraciones en piel, también en tracto gastrointestinal, las linfadenopatías, por ejemplo, en lo musculoesquelético, lo pulmonar y algunos síntomas constitucionales. Entonces nos vamos hacia las pruebas de laboratorio y entonces se hacen pruebas para estudiar la función de los fagocitos y a través de ahí ya obtener un diagnóstico, siempre hacer las subclases de inmunoglobulinas y buscar marcadores de respuesta inflamatoria. Y en los defectos del complemento, en aquellos pacientes con otitis, neumonía, bacteremias, meningitis, nos vamos hacia los estudios de laboratorio y la biometría hemática, las subclases de inmunoglobulinas y estudios específicos del complemento. Y aquí un dato muy importante en los defectos del complemento es el angioedema, que en caso de tener alteraciones en las pruebas del complemento, entonces se haría una prueba, ya venía acá más abajo en el esquema, se haría una prueba de angioedema y entonces ya se hace diagnóstico y se busca o se inicia el tratamiento de acuerdo a la presentación o al cuadro que se tenga. Entonces, bueno, yo consideré hablar de una de las inmunodeficiencias más frecuentes en la edad adulta, que es la inmunodeficiencia común variable.
Bueno, no sé si hasta aquí hay alguna duda o algún comentario del abordaje de las inmunodeficiencias. En cuanto a la inmunodeficiencia común variable, es la inmunodeficiencia primaria sintomática más común. Se manifiesta o su principal defecto es la hipogamaglobulinemia y la alteración en la producción de inmunoglobulinas. Existen varios defectos monogénicos, sin embargo, bueno, actualmente ya se describieron varios defectos monogénicos, sin embargo, el 20%, o bueno, más bien, los defectos monogénicos se han encontrado en el 20% de, este, de las cortes no consanguíneas y el 70% en cortes consanguíneas, que lo mencionábamos en diapositivas previas. Las manifestaciones más frecuentes en los adultos de la inmunodeficiencia común variable son la bronquitis, la artritis y la fatiga. Esos son los síntomas o las manifestaciones más frecuentes en los adultos. El 30 a 70% de pacientes tienen un defecto específico. Es la deficiencia, ya lo mencionaba en la previa, es la deficiencia de anticuerpos sintomática más frecuente. La mayor prevalencia se ha descrito en Estados Unidos, hasta el 40%, comparado con poblaciones, por ejemplo, de África o del Mediterráneo. Pero esto se menciona en la bibliografía que es probable que sea relacionado con la mayor sospecha y la mayor accesibilidad para el diagnóstico en este tipo de países como Estados Unidos. Y la edad está relacionada, o la edad de inicio de las manifestaciones está relacionada con las manifestaciones principales, que ya lo mencionábamos en los adultos, las manifestaciones más frecuentes. Entonces, la fisiopatogenia o la patogenia de la inmunodeficiencia común variable está relacionada con son múltiples defectos a niveles de la maduración y pues sí, de la sobrevida de los linfocitos B principalmente, aunque también tiene en los linfocitos T. Uno de los factores más relacionados con la generación o con el desarrollo de inmunodeficiencia común variable es la alteración en los receptores de la superfamilia de los linfocitos T. Perdón, la superfamilia de los receptores de TNF, de factor de necrosis tumoral. Entonces, este esquema pues sí, nos señala las diferentes alteraciones que se han encontrado. Una de las principales es ICOS, pero la principal que se menciona en la bibliografía es TASI, que es la que está aquí abajo, y esta está relacionada justo con los factores, con el factor de necrosis tumoral, pero en receptores que se encuentran en los linfocitos T cooperadores. Entonces, lo que se describe en la inmunodeficiencia común variable es que son mutaciones a 3 niveles celulares: en la superficie, en el citoplasma de la célula y en el núcleo. Entonces, ya lo mencionaba, la superfamilia del receptor del factor de necrosis tumoral es el principal involucrado en el desarrollo de la inmunodeficiencia común variable. Se presenta en el 8 a 10% de la enfermedad, de efectos en TASI, y son alteraciones principalmente en la activación y maduración de linfocitos B o de células B, aunque también hay defectos en receptores de linfocitos T cooperadores, como por ejemplo las mutaciones en ICUS o CTLA4. Bueno, incluso las bibliografías lo mencionan como una de las fisiopatologías más complejas en las inmunodeficiencias primarias. Hay otras
otras alteraciones que también se han descubierto o referido en el desarrollo de la inmunodeficiencia como variable. Y estas son los cambios epigenéticos, que son eh, principalmente una alteración de la línea germinal del DNA. Y los principales cambios son la metilación del DNA, la modulación de cromatina, la modificación de histonas, la expresión del factor de transcripción y los RNAs no codificantes, que uno de los más estudiados son bueno, en la actualidad son los RNAs no codificantes. eh, Esta es una de las situaciones o de las causas por las que mencionaba al principio que el diagnóstico de las inmunodeficiencias primarias ha aumentado, eh, bueno, ha aumentado en la última década hasta 5 veces por el hecho de que justo los cambios epigenéticos, pues los veríamos a lo largo de la vida, la manifestación de los cambios epigenéticos y no de manera inicial. Entonces, sabemos que los cambios epigenéticos están dados principalmente por la exposición a diferentes factores, por el desarrollo, o más bien por eh, pues sí, la vida del paciente o la exposición a ciertos factores que hacen las modificaciones eh, nucleares y genéticas que llevan a los cambios epigenéticos. Y algo muy importante de mencionar en esta enfermedad o más bien es que se presentan principalmente en estadios terminales de la diferenciación de células B. Entonces, bueno, aquí se me hizo importante mencionar eh, o poner un ejemplo de la maduración de los linfocitos B. Entonces, esta es los esquemas que pone la UIS en cuanto a las modificaciones o alteraciones específicas o mutaciones que tiene la inmunodeficiencia como un variable. Y justo si se meten al artículo original de la clasificación de la UIS, vienen para cada una de las deficiencias o subgrupos de deficiencias fenotípicas, como ya lo habíamos puesto en las diapositivas previas, para cada una de sus modificaciones o alteraciones, perdón, mutaciones que desarrollan las inmunodeficiencias. Y las, cada mutación va a presentar un tipo específico de común variable, de si es dependiente bueno, no dependiente, más bien si altera el número o el conteo de linfocitos B, porque principalmente se dice que la inmunodeficiencia común variable no tiene alteraciones en la cuenta de linfocitos B, pero hay dependiendo la mutación, sí pueden presentarse también alteraciones en la cuenta de linfocitos B. Lo más frecuente es que sea la deficiencia de inmunoglobulina G. Entonces, las manifestaciones clínicas de la inmunodeficiencia común variable es principalmente infecciones bacterianas recurrentes, respiratorias y gastrointestinales, y los principales agentes infecciosos son encapsulados, hemófilos influenza, Streptos pneumoniae, Moraxella, eh, Giardia lamblia. Entonces, bueno, son de las principales manifestaciones que tenemos, de las principales infecciones y agentes que tenemos. Y otra manifestación frecuente es la pobre respuesta a vacunas, que también esto es importante en el manejo de la inmunodeficiencia común variable, porque hay bibliografía que refiere que vacunar a los pacientes pues entra dentro del tratamiento. Sin embargo, es controversial el hecho de que la respuesta a las vacunas pues va a ser pobre y en algunos casos no se beneficie tanto. Entonces, en cierto subgrupo de pacientes con inmunodeficiencia común variable, se puede, se puede utilizar la vacunación.
Entonces, el diagnóstico tenemos que contar con estos criterios. Bueno, alguno de estos principalmente, la susceptibilidad aumentada a infecciones, las manifestaciones autoinmunes, enfermedades granulomatosas, la linfoproliferación policlonal que no es explicada o inexplicable, y otros miembros de la familia con deficiencias de anticuerpos. Además de cualquiera de estos criterios o manifestaciones que tengan deficiencia de IgG e IgA en dos desviaciones estándar por debajo de la edad o de lo percentilado para la edad, y puede manifestarse o puede encontrarse principalmente en estas deficiencias de anticuerpos, la elevación de IgM. Principalmente, bueno, algunas bibliografías lo refieren como una compensación del sistema inmunológico. Entonces, por eso los criterios puede o no puede estar reducida la IgM. Y considerar alguno de los otros criterios, que es no conseguir el aumento de la inmunoglobulina G, de acuerdo, bueno, relacionado con una vacunación. Podemos encontrar subclases de linfocitos B disminuidas de acuerdo a la edad. Excluir siempre otras causas secundarias de hipogamaglobulinemia. El diagnóstico a partir de los 4 años de edad. Y bueno, esto a partir de los 4 años de edad, porque en los primeros años de vida es poco frecuente que se encuentre bueno, más bien no se encuentra esta inmunodeficiencia porque la IgG está dada por el paso de anticuerpos por la madre. Entonces, hasta los 4 años ya es cuando se hace el diagnóstico de la inmunodeficiencia como un variable, o se puede hacer. Y la cuenta de linfocitos CD4, bueno, ya estudios más específicos como la proliferación in vitro de linfocitos T. Y en cuanto al manejo de esta enfermedad, pues ya lo que platicaba un poco unas diapositivas antes, las medidas de higiene general, el tratamiento antibiótico, aunque no hay una especificación de qué tratamiento antibiótico, como profiláctico o en las enfermedades, porque bueno, es frecuente que estos pacientes traigan ya tratamientos previos antibióticos diferentes o varios. Entonces, no hay, bueno, yo no encontré en la bibliografía alguno que especificara qué tipo de tratamientos antibióticos, no sé si alguien lo sabe, eh, se están indicados en este tipo de pacientes, pero algunos esquemas han propuesto trimetoprim dentro de los esquemas antibióticos. La inmunoglobulina es el estándar de oro en el tratamiento de esta inmunodeficiencia, de 400 a 800 miligramos por kilo cada 3 a 4 semanas, para conseguir niveles de IgG mayores a 500 miligramos por decilitro. Y evidentemente el objetivo es tener un curso libre de infecciones. En ciertos subgrupos, sobre todo pues, en nuestra población eh, de pacientes que tenemos, los pacientes con enfermedades autoinmunes relacionadas con esta inmunodeficiencia, entonces podemos utilizar, de acuerdo a la patogenia, medicamentos anti-TNF o anti-CD20, sería para la inmunosupresión, pero solamente en las complicaciones de enfermedades autoinmunes relacionadas o donde se tenga documentada esta inmunodeficiencia. Y en los últimos años se ha puesto en boga el trasplante de células hematopoyéticas. Sin embargo, la bibliografía refiere que solamente está aceptado actualmente para los casos extremos o graves
de inmunodeficiencia como un variable, y en aquellos resistentes que no se consigue obtener los niveles de inmunoglobulina G con el reemplazo de inmunoglobulina intravenosa. Entonces, bueno, pues esta es una de las enfermedades más frecuentes en inmunodeficiencias primarias y la que más frecuente vemos en los adultos. Hay otras como la IgA, el síndrome de Wood, sin embargo, pues bueno, no es tan frecuente verlas bueno, no son enfermedades aún subdiagnosticadas, creo, en nuestra población por la accesibilidad. No sé si hay algún comentario o alguna pregunta. Bien, ¿alguien tiene alguna duda o comentario? Un comentario, sobre también del abordaje importante de este tipo de patologías que son las inmunodeficiencias. Considero que una parte importante en la historia clínica es la asociación de las inmunodeficiencias primarias con alteraciones inmunitarias, ya sean autoinmunes, como dijo bien Sebas en la última diapositiva, pues todas las inmunodeficiencias, ahorita mencionó la más frecuente, pero todas tienen relaciones con enfermedades autoinmunitarias y pues solamente pues a resaltar, ¿no? Que por ejemplo la hipogamaglobulinemia ligada a cromosoma X está ligada a artritis, deficiencia selectiva de IgA está más relacionada hasta un 30-40% al lupus eritematoso sistémico o artritis reumatoide. Las inmunodeficiencias variables comunes, normalmente sus manifestaciones que podríamos sospechar de esta bueno, como manifestación en el adulto, podría ver anemia, leucopenia, trombocitopenia o gastritis atrófica. Entonces, bueno, dentro de las guías de las inmunodeficiencias, pues sí, es como muy importante. Yo tengo una tablita, si quieren se las paso, pero es importante dentro de la historia clínica detectar, ¿no? Estas asociaciones de las inmunodeficiencias primarias que a lo largo de la vida de estos pacientes pueden manifestar, pues, las alteraciones autoinmunes y hay que considerarlas dentro de nuestro abordaje diagnóstico y, pues, de tratamiento, ¿no? Y ya, quería decir eso. Muy bien, Fer. ¿Alguien más tiene algún comentario o alguna pregunta para el doctor Aceves? ¿No? ¿Todo claro? Bien. Entonces, a ver, Cristina, ¿cómo estableces el diagnóstico de inmunodeficiencia como un variable? Con las mediciones de las inmunoglobulinas en laboratorio y mm, la, bueno, mm, pues sí, que haya em, la susceptibilidad a infecciones, Pero que bueno, tenga una enfermedad granulomatosa. ¿cuándo hablamos de que alguien es particularmente susceptible a infecciones? ¿O cuándo una persona con infecciones de repetición debemos sospechar que pueda estar cursando con una inmunodeficiencia? O nomás porque tenga este, cuántos episodios, en cuánto tiempo, qué características deben de tener. Bueno, que tenga el diagnóstico después de los 4 años, que tenga por lo menos deficiencia de IgG, IgA en por lo menos dos mediciones estándares, em, que tenga exclusión de casos secundarios de hipoglobulinemia, que tenga es lo de 4 infecciones o más en un año, que requieran antibiótico-terapia y dos o más episodios de una neumonía en 3 años. ¿Nada más? Yo quisiera participar, ¿puedo? Sí, Fer. Ok, dentro de los abordajes hay 10 signos que marcan como son universales para sospechas de inmunodeficiencias primarias. El primero es la presencia de 8 o más episodios de otitis media aguda en un año.
2 o más infecciones graves de senos paranasales en un año, 2 o más meses de tratamiento con antibioterapia con poca mejoría, 2 o más neumonías en un año, falta de ganancia de peso y talla, en este caso, pues con los percentiles pediátricos, infecciones recurrentes de piel y tejidos blandos, aquí incluye principalmente abscesos de órganos también, la presencia de Muget o candidiasis cutánea persistente después de un año de edad, necesidad de antibióticos intravenosos para curar infecciones. El 9 es 2 o más infecciones graves, es decir, que lleguen a un estado de choque séptico o sepsis, meningitis, osteomielitis. Y la 10 es cualquier familiar que tenga antecedente de inmunodeficiencia. Estos son los 10 como signos de sospecha primaria de una inmunodeficiencia. Pero este es para niños y en adultos. Sí, en adultos pues es igual, las manifestaciones clínicas en adultos es más de 10 episodios de otitis media, más de 2 episodios de neumonía al año, infecciones graves, es decir, que lleguen en estado de choque, 2 o más en el año, que tengan enfermedades oportunistas, que tengan los fenómenos autoinmunitarios que mencioné hace rato de forma recurrente, este, y también la historia familiar de las inmunodeficiencias o infecciones recurrentes a lo largo de su vida. Sebastián, ¿qué opinas de estas criterios que nos acaba de decir Fer para inmunodeficiencia como un variable en adultos? Bueno, es que esos son en general para inmunodeficiencias primarias. Pero para inmunodeficiencia común variable están o sea, principalmente la susceptibilidad a infecciones aumentada, las manifestaciones autoinmunes, la linfoproliferación de policlonal, por ejemplo, de IgM, que puede estar elevado, eh, eh, otros miembros de la familia que tengan algunas inmunodeficiencias específicas de subclases de inmunoglobulinas, enfermedades granulomatosas. Entonces, Exacto. estos son como los específicos para inmunodeficiencia común variable. Bien. A ver, Leo, eh, ¿cuál es el grupo de edad en que se diagnostica la inmunodeficiencia común variable? Pues tengo entendido que es más frecuente diagnosticarlo en niños. ¿Me preguntas o me contestas? Le contesto, es respuesta. Ok, pero ¿cuáles son los grupos más frecuentes? ¿Qué características tiene la edad de presentación? En preescolares. ¿Qué dice Sebastián? Bueno, normalmente sí se puede diagnosticar en niños, sobre todo 6 10 años. Sin embargo, como son defectos pequeños, llegan a presentarse generalmente en adultos. Entonces son inmunodeficiencias que frecuentemente vemos en adultos y que no se estudiaron y ya se desarrolla como una autoinmunidad ya en adultos. Entonces, justo ya al investigar algo con una autoinmunidad se presenta o se diagnostica la inmunodeficiencia como variable. En niños es frecuente 6 a 10 años cuando tienen más periodos de infecciones. Sin embargo, es difícil hacer el diagnóstico en niños porque tienen, o sea, justo la controversia de la información o de la bibliografía es en qué punto consideramos ya cierto número de infecciones en niños frecuente, perdón, una sospecha para inmunodeficiencias primarias. Entonces, este tipo de inmunodeficiencias es más frecuente en adultos que llegan alérgicos, que llegan autoinmunes, que llegan granulomatosos. Sí, es más frecuente hacerlo en adultos el Ok. diagnóstico. Fer Osorno, eh, Sí. ¿cuáles son los signos de alerta según la Sociedad Europea de Inmunodeficiencia para las inmunodeficiencias primarias? Mm, bueno, pues tiene que ver con lo que ya han mencionado, con el número de frecuencia de infecciones recurrentes, o sea, particularmente otitis, bronquitis, sinusitis, neumonías,
cuadros de sepsis, que tengan infección por patógenos oportunistas y que tengan infecciones en localizaciones no habituales. No sé Ok. si a eso se refiere. No en particular. O sea, sí hay como criterios muy bien establecidos. ¿Alguien los conoce? ¿Me ¿Podría repetir la pregunta? Sí, ¿cuáles son los criterios, según la Sociedad Europea de Inmunodeficiencia, para definir datos de alarma en pacientes con inmunodeficiencias, eh, ¿cómo se llama? Sí, los signos de Trastornos de alarma. inmunodeficiencia primaria. Sí, bueno, los de alarma son principalmente las infecciones recurrentes, de los 3 episodios, infecciones por microorganismos poco frecuentes, y lo dijo Fer, incluso en sitios poco frecuentes, eh, y principalmente las neumonías, la presencia de bronquiectasias en estudios tomográficos, en estudios de imagen, neumonías radiológicas. Entonces, bueno, esos son generalmente los signos de alarma. O pacientes que tengan antecedentes de enfermedades de familiares con inmunodeficiencias primarias. Bueno, según la Sociedad Europea de Inmunodeficiencias, existen 6 signos de alarma para adultos con inmunodeficiencia primaria, que son más de 4 episodios de infecciones al año que requieren antibiótico de cualquier tipo. Segundo, infecciones que requieran el uso prolongado de antibióticos. Tercero, más de dos infecciones bacterianas graves como osteomielitis, meningitis, sepsis o celulitis. Más de 2 eventos de neumonía probada en menos de 3 años. Infecciones por patógenos inusuales, como ya dijiste. Y el antecedente de la familiar, ¿no? Que también es muy importante. Bien. Este, ok. Pues básicamente yo creo que ya se abordó lo más frecuente, reconocer, como bien dijo Fer y Sebastián, que pues están asociados a problemas autoinmunes y oncológicos. Este, siempre sospechar de esto cuando veamos una hipogamaglobulinemia. Siempre tenemos que sospechar en la posibilidad de que pudieran estar cursando con algún tipo de inmunodeficiencia. Y pues creo que básicamente es lo más importante. No sé si alguien más tenga alguna aportación o duda que quiera comentar. Bueno, yo tengo una duda. Por ejemplo, el signo de alarma de 2 o más episodios de neumonía corroborado en menos de 3 años. En todos nuestros abuelos, que bueno, que hospitalizamos en MI, la mayoría tiene hasta 2 episodios por neumonía al año. No sé si los excluye el simple hecho de que tienen factores de riesgo o en todos debemos estudiar inmunodeficiencia. No, o sea, ese es uno de los criterios, pero para poder establecer la sospecha tienes que completar por lo menos 4 de los episodios o de los criterios que se comentaron. Es decir, no nada más en cuestiones de neumonía, infecciones graves, ¿no? Si un paciente te hace una meningitis, te hace una osteomielitis o te hace un proceso séptico por algún patógeno poco frecuente, sin causas importantes, pero aparte tiene hipogamaglobulinemia y tiene antecedentes familiares, y aparte tiene forma concomitante algún otro tipo de enfermedad autoinmune, entonces pues tú ya puedes sospechar el diagnóstico. Pero bueno, 3 eventos Vale. ¿cómo se llama? Los eventos de neumonía en 3 años en una persona con factores de riesgo, por ejemplo, persona avanzada, postrada, fumadora crónica, con EPOC, pues ahora sí que pues realmente son complicaciones esperadas por su patología de base, ¿no? Va, sí, gracias. También por el grupo etario. Normalmente son entre También. 40 y 50 años. Es poco frecuente que más de 65 años, 60 años se vean
o se diagnostiquen inmunodeficiencia. Sí hay incluso en pacientes con EPOC que nunca fumaron, que nunca tuvieron exposición, que llegan a una edad adulta con EPOC, por ejemplo, sí se puede buscar una inmunodeficiencia, poco frecuente, pero también son muy específicas y muy selectivas. Bien, Ok. bueno. ¿Alguien más tiene alguna duda o comentario? Yo, doctor, nada más, Sí, Bray. perdón, una aportación un poco más con respecto a hablabas de qué tan frecuente es encontrar el diagnóstico etiológico, o en este caso hablando genético de las inmunodeficiencias comunes variables. Yo solo quería aportar que hasta el 20 al 30% de todos los pacientes con los que se diagnostica por estos criterios que menciona el doctor, eh, con inmunodeficiencia común variable, el gen encontrado, más bien no se encuentra ningún gen asociado. Existen ya por genotipificación y por estudios de genómica y proteómica bastantes genes pero hasta el momento, o al menos hoy en día, el 20, el 30% se quedan sin diagnóstico genético. Y después los más frecuentes ya los mencionó, eh, ya el gen aire, el gen BAF, el gen ICOS, vienen siendo los más frecuentes, pero solo se encuentran hasta el 2% de la población con este diagnóstico de enfermedad de inmunodeficiencia común variable. O sea, no es... Hay un gen específico para cada mutación. Sí, exacto, no se Ajá, encuentra. ajá. Bien. ¿Alguien más? Bueno, pues si no hay nada más, nos vemos el día de mañana, chicos. Gracias. Gracias, hasta luego. Bye. Gracias, bye bye.